Gracias y paz a todos. En esta hora vamos a continuar con este estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y hoy vamos a mirar la primera sección, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 3, la salutación, como aparece aquí en la Reina Valera 1960. Y vamos a mirar con el tema la iglesia que está en tu casa. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia que está en tu casa. El concepto de iglesia es algo que cada vez está cambiando, porque la iglesia la quieren evaluar en términos estadísticos, es decir, cuántos hay en la iglesia, cuántos nuevos hay en este año, cuántos próximos hay para bautizar. Y pues esto hace llevar la administración de la iglesia como una especie de negocio o una empresa. Y de esa manera la última forma de marketing se va implementando en la iglesia. Ahora, lo que vemos en estos versículos es la esencia de la iglesia. Por lo tanto, podemos aprender el concepto bíblico en esta sección de lo que es la iglesia. Lo primero es que hay una situación un poco compleja en este contexto de Filemón por un tema complejo como lo era la esclavitud. Las leyes del Imperio Romano eran muy severas al respecto. Por ejemplo, si Onésimo regresaba, su amo Filemón tenía el poder legal para sentenciarlo a muerte inmediatamente. Si Filemón tenía misericordia de Onésimo, lo debían marcar con un hierro candente en la frente con la letra F de fugitivus. Así que Pablo quiso mediar en este asunto aplicando el Evangelio, y para ello, de forma muy sabia, va llevando de forma progresiva a Filemón para que él tenga misericordia de Onésimo. Por el contexto de esta historia, entendemos que Filemón tenía buena posición económica, puesto que poseía esclavos. Además nos muestra la palabra que era un hombre generoso, además de prestar su casa para la iglesia. Así que Pablo, para llevar a Filemón a tener misericordia de Onésimo, inicia esta carta de forma inusual. Versículo 1 nos dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Esta expresión es inusual en Pablo en sus saludos, prisionero de Jesucristo. Por lo general, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo o siervo de Jesucristo. Imaginémonos por un momento esta escena. Filemón va a abrir esta carta. Él no tiene idea de lo que Pablo le había escrito. Así que aquí se pudiera estar enterando Filemón de que Pablo estaba en prisión, estaba en la cárcel, y esto por causa del Evangelio. Así que podría ser algo sorpresivo para Filemón en este inicial saludo. Y en este saludo vemos a Pablo dando honor a su prisión, otorgándose o llamándose prisionero de Jesucristo y no prisionero del imperio. No alguien quejumbroso, no alguien echando la culpa a el poder máximo mundial, sino que él sabía de cuál era su misión sobre esta tierra. Él sabía de que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba glorificando a Dios, de que estaba cumpliendo el propósito de Dios para él en esta tierra. Así que él se llama prisionero de Jesucristo. Ahora, esta expresión pudiera también tener una especie de connotación, dando a entender a Filemón que él estaba en una condición en la cual estaba pagando el precio por la predicación del Evangelio, por la salvación de todos los creyentes, incluyendo a Filemón. Luego, el apóstol Pablo hace mención de Timoteo en este saludo, quien seguramente era conocido por los hermanos allí en Colosas, que era donde se encontraban estos hombres. Recordamos que hay una carta escrita del apóstol Pablo a los colosenses, y también allí en esa carta Pablo incluye en el saludo inicial a Timoteo, como dice aquí en Filemón, y el hermano Timoteo. Luego hace mención de Apia y Arquipo en el versículo 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo,
nuestro compañero de milicia. Algunos sugieren que Apia era la esposa de Filemón, y en cuanto a Arquipo, algunos sugieren que era hijo de Filemón y Apia, es decir, que el hijo de Filemón y Apia era el pastor o anciano de la iglesia en Colosas. Pero otros piensan que Arquipo, el anciano pastor de la iglesia, sin necesidad de ser hijo de Filemón y Apia, simplemente está Pablo saludando allí al anciano de la iglesia después de haber saludado a la pareja, quien eran los dueños propietarios de la casa donde la iglesia se estaba congregando. Así que Pablo inicia el saludo a los dueños de la casa y luego a Arquipo, el anciano, o como Pablo lo llama, nuestro compañero de milicia, quien es allí el pastor. Y por último, saluda a la iglesia que está en tu casa, la casa en este caso de Filemón. Y luego en este versículo 2 encontramos esta hermosa expresión, la iglesia que está en tu casa. Pregunto, hasta aquí, ¿qué concepto de iglesia podemos extraer? Y bien, estos primeros 3 versículos de esta carta nos deja ver que la iglesia debe ser entendida en esencia como una familia. Este es un concepto básico, esencial, pero muy importante que hay que tener dentro de la iglesia. La iglesia no es un negocio, la iglesia no es una empresa, la iglesia es una familia. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que no está lejos este pensamiento del concepto esencial de iglesia, que es una familia, una comunidad. Y vamos a observar varios textos con esta misma expresión o con esta misma esencia de la iglesia que está en tu casa, que tiene una connotación de una iglesia familia. Y comenzamos en Lucas capítulo 10, versículo 3 al 7, donde allí mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando comisiona a los 70, les dice estas palabras: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Aquí vamos subrayando la palabra casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí ya tenemos este inicio en esta comisión o en esta misión de los 70 de llevar el evangelio a las casas, y donde sea recibido, allí se debe predicar el evangelio. Luego encontramos en Hechos de los Apóstoles, que seguramente aprendieron y copiaron de nuestro Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15, el apóstol Pablo en Filipos. Inicialmente leemos el versículo 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Pablo llega a Filipos, no tiene lugar todavía para predicar, así que Pablo va a un lugar donde se reunían unas mujeres para adorar a Dios, y esto era fuera de la puerta. Salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Conociendo la historia, luego saltamos al versículo 30 hasta el versículo 34, donde Pablo luego es encarcelado y allí en la prisión sucede el cumplimiento de la visión del varón macedonio. Y allí vamos a resaltar nuevamente esta expresión casa. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y finalmente, cuando Pablo va a salir de esta ciudad, nos dice el versículo 39 y 40. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Antes de Pablo salir de Filipos, va a la primera casa donde fue recibida la palabra del Señor. Y notamos que ya esta casa de Lidia se había vuelto un punto de encuentro. No solamente allí se encontraba Lidia con su familia, sino y habiendo visto a los hermanos. Todos los creyentes acudieron a esta casa para despedirse de Pablo. Y notamos la misma esencia del comienzo de la iglesia en casa. Luego observamos en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 16, versículo 5, la despedida final o saludos personales en esta carta. Pablo dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. También encontramos en el versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. También encontramos en el versículo 11 donde dice: saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Luego también encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y en Colosenses, capítulo 4, versículo 15, también nos dice la palabra: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así que encontramos este mismo patrón, esta misma forma de cómo fue iniciando la iglesia primitiva. Ahora, durante los primeros 3 siglos, durante 300 años, no hubo edificios destinados exclusivamente en la adoración a Dios. Es decir, la iglesia primitiva nunca se preocupó por construir capillas donde congregarse. El pensamiento de ellos siempre fue como una familia y se reunían en diferentes casas, en las casas de los hermanos. Durante 300 años, la iglesia tuvo esta forma de congregarse para adorar a Dios. Fueron los hogares de muchos creyentes que sirvieron de albergue. Ahora, no quiere decir que la iglesia se tiene que congregar en casa solamente, no estamos diciendo eso. Pero tampoco podemos pensar en la iglesia como sinónimo de un local. Bueno, si vamos a crear una iglesia, entonces alquilemos un local y una personería jurídica y unos estatutos y estamentos. Ese no es el concepto esencial de iglesia, y mucho menos al pensar en términos de mega iglesia. Este concepto o esta nueva ola de mega iglesias es algo que está empujando mucho y está influyendo mucho a los pastores, donde cada vez quieren aglomerar miles y miles de personas en un solo lugar. Y créanme que la iglesia primitiva nunca alcanzó ese número. Por ejemplo,
Cuando Pedro predicó el Evangelio, se convirtieron 3,000. La pregunta es, ¿dónde se reunían esos 3,000 creyentes? ¿Acaso el apóstol Pedro con los demás apóstoles tuvieron la iniciativa de construir una mega construcción para albergar los 3,000 nuevos creyentes? No. ¿Dónde se reunían? Se congregaban en casas. Esta expresión, la iglesia que está en tu casa, no solamente nos habla de familia en la fe, sino que al estar en casas, las iglesias no eran muy numerosas. Por eso el concepto o esta nueva ola de mega iglesias va muy en contravía de la esencia pura de lo que es el concepto esencial de la iglesia como familia, como comunidad. La pregunta es, ¿qué cambió después de 3 siglos de la iglesia estar congregándose en casas a luego pasar a edificios? Y bueno, conocemos que fue en el periodo de Constantino donde la religión cristiana pasó a ser la fe del imperio, y de ahí en adelante empezaron a cambiar muchas cosas en la iglesia hasta el día de hoy. Muchos del mundo, cuando hablan de iglesia, cuando mencionan la palabra iglesia y pastor, inmediatamente piensan en un negocio. Esa es la imagen que ha dejado este concepto, esta ola de iglesia que se ha venido expandiendo y aún ha venido cambiando cada vez más. Nuestra preocupación debe ser lo que vamos a estudiar en la siguiente sección, que es cómo la esencia de esta iglesia en concepto familiar se va desarrollando, que es lo que luego nos va a dejar ver Pablo en los siguientes versículos, del versículo 4 en adelante. Nos habla allí el apóstol Pablo del amor y de la fe en el Señor, que es la esencia de la iglesia, de la adoración a Dios y su conocimiento en las Sagradas Escrituras. Lo demás lo hace Dios. Como dice la palabra, nuestra preocupación solamente debe ser adorar a Dios en espíritu y en verdad, que esto es lo que busca Dios. Nuestra preocupación como iglesia debe ser expresar nuestra fe en el Señor a través del amor hacia los hermanos. Y nuestra preocupación debe ser conocer a Dios más y más a través de las Escrituras. De lo demás nos dice en Hechos que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ni siquiera la preocupación nuestra está ni debe estar en cuántos hay, cuántos hubo este año, cuántos hay para bautizar, cuántos somos. Esta no debe ser nuestra preocupación, sino lo mencionado anteriormente. Gracia y paz.